días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios por este domingo que nos pudimos congregar, pero también gracias a Dios por el tiempo que pudimos pasar ayer, como bien dijo nuestro hermano Jesús, sirviendo a nuestros hermanos, teniendo esa conferencia, siendo edificados. También no nada más por mí como pastor predicando, como normalmente el domingo, pero por otros pastores que pudieron venir también a compartir la palabra con nosotros en esta conferencia, por lo cual estamos agradecidos y gracias a Dios que nos permitió tener ese tiempo, nos permitió convivir con hermanos de otras, no solamente otras iglesias, pero también de otras iglesias de otras ciudades, en las cuales nos gozamos en la redención que tenemos todos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por ese tiempo. De ahora vamos a continuar nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 11. Vamos a continuar esta serie expositiva. Ya vamos más allá de la mitad de este libro, el precioso libro de la exposición del Evangelio de Jesucristo. Ya entrando a este capítulo, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Me dice la palabra de Dios en esta mañana. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabe lo que dice en la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado, con ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Obscurézanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por el precioso amor con el cual tú nos has mirado. A nosotros que no éramos dignos, nos has mirado con un precioso y divino amor, en el cual ahora estamos en Cristo Jesús por tu gracia. Y a través de este pasaje yo te pido que nos ayudes a entenderlo, nos ayudes a ver lo que este pasaje tiene que enseñarnos en esta mañana. El Espíritu Santo sea con nuestras mentes y con nuestros corazones. Amén. Algo interesante en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, que puede pasar por desapercibido y que confirma la elección, tal como Pablo está argumentando en Romanos 9 y en Romanos 11, es que las mujeres de estos tres hombres, de estos tres patriarcas, eran estériles. Y Dios obró milagrosamente en ellas. Si pudieron dar vida, fue por la sola obra de Dios. Sara fue estéril y Dios le dio al hijo de la promesa a Isaac. Pero Saraí era estéril, no tenía hijo. Génesis 11:30. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Génesis 21, versículos del 1 al 2. Rebeca también fue estéril e Isaac oró por un hijo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Génesis 25, 21. Raquel fue estéril también y ella oró al Señor. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concibió hijos, pero Raquel era estéril. Génesis 29, 31. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Génesis 30, 22. Y Raquel tuvo dos hijos, a José y Benjamín.
Y puedes pensar que eso no confirma la elección, pero realmente lo hace porque ¿quién crees que los puso ahí? ¿Acaso ellos escogieron nacer y en dónde? Oh Señor, yo quiero ser Isaac, yo quiero ser el hijo de la promesa. No. Dios es quien nos hizo nacer cuando debía. Dios mismo lo dice. Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 26 explica: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Y puedes pensar también, bueno, eso es muy determinista. ¿En dónde está nuestro libre albedrío? Lo puedes ver y experimentar en la vida. El libre albedrío del hombre lo puedes ver y sentir, sí existe. Solo tienes que leer las noticias. Cada guerra, el narcotráfico, violaciones, abuso infantil, asesinatos, gobiernos corruptos, injusticias, tráfico de personas. Ese es el resultado del libre albedrío del hombre. Y este es un muy buen argumento a favor de la elección, pero no se compara con el que ya habíamos observado que Pablo nos deja en Romanos 9 con respecto al derecho divino del alfarero a hacer con su creación como bien le parece. Sin embargo, sí hay responsabilidad humana tanto en rechazar el evangelio como de aceptarlo. Y eso lo observamos en el capítulo 10, que el evangelio es para todos los hombres. Y que quien lo escucha es responsable de aceptarlo. Y Pablo nos dice que Israel escuchó este mensaje, pero decidió ignorarlo y rechazarlo. Entonces, en Romanos 9 y en Romanos 10 podemos ver que sí hay un libre albedrío y sí hay elección divina. Es decir, hay elección soberana y hay responsabilidad humana. Y las dos verdades conviven armoniosamente en la mente divina y ninguna cancela a la otra. Y lo tienes que aceptar por fe, por más difícil que eso sea. Y con esto en mente, ahora entramos a Romanos 11. Pablo ha lidiado con el asunto de las promesas de Dios a su pueblo Israel. Y esto era algo importante para la iglesia de Roma, porque recordemos que esta iglesia que se encontraba en Roma estaba compuesta por tanto cristianos, judíos, como de gentiles. Y sin duda, esto era algo que era común durante su ministerio. Pablo se encontraba con este tipo de argumentos en todo tiempo. Y el argumento aquí es doble. Si la mayoría de los israelitas rechazan a Cristo, entonces Él no es el Mesías. Y al revés, si Cristo es el Mesías, entonces las promesas de Dios han fallado. Y ambas acusaciones están mal, porque eran dudas que debieron haber tenido los judíos con respecto a lo que estaba pasando en ese tiempo. Y la pregunta más grande es sobre el estado futuro de Israel. ¿Qué pasará con el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento? Y eso fue un asunto en ese tiempo y aún lo es hoy en día. Romanos 11 es un capítulo que tiene su complejidad, así como el capítulo 9 nos separa drásticamente de la teología arminiana. También esta sección del capítulo 9 al capítulo 11 nos separa de la teología dispensacional. Y cuando tienes un sistema teológico amarrado en tu mente, no tienes la facilidad de ver pasajes tan claros, porque tu postura define al texto. Por ejemplo, aquellos que no creen en las diaconisas van a Romanos 16 y dicen que Febe era más bien una sierva y no un diácono. No importa el contexto de ese pasaje, simplemente no puede serlo. Y muchas veces caemos en este problema en la interpretación y no dejamos al texto hablar. Y puede que uno piense que pudiéramos caer en el mismo error. Porque ese pasaje, cuando es interpretado correctamente, afirma tanto la teología amilenial como la teología del pacto de gracia. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es la verdad de las Escrituras y el contexto cercano al texto que estamos estudiando. Y por tal razón debemos acercarnos a este texto con cuidado. Entonces, tengo que aclarar rápidamente la postura amilenial para ayudarnos a ver esto. La postura escatológica amilenial afirma que el reino de Cristo es ahora.
que no hay un reino futuro para la nación étnica de Israel, sino que Dios está reuniendo a su pueblo de todas las naciones, tanto judíos como gentiles, de acuerdo con su gracia y su elección. Eso quiere decir que no habrá nada futuro para Israel, que las promesas del Antiguo Testamento ya fueron cumplidas en Cristo. También es necesario aclarar la postura del pacto de gracia. El pacto de gracia habla de un solo pacto unificado de salvación a través de toda la historia de la redención, en el cual están todos los creyentes de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles, los cuales reciben la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, conforme a la elección de Dios. Una transacción federal que ocurrió en la eternidad pasada para redimir a un pueblo escogido, de los cuales unos pertenecerían a la nación física o étnica de Israel y otros serían gentiles. Todo de acuerdo al plan redentor de Dios. Dios nunca consideró dos pueblos ni dos entidades. Israel y la iglesia no son dos entidades distintas, son la misma. La única diferencia clave es que Israel tuvo presencia física como nación. Ellos eran la embajada de Dios en el Antiguo Testamento, y la iglesia tiene presencia física por medio de iglesias locales en cualquier nación, siendo ahora las embajadas del reino de Cristo en el Nuevo Testamento. Y ese capítulo lo que nos afirma es la elección de Dios, tanto de un remanente de Israel como la inclusión de los gentiles, ambos como el mismo pueblo de Dios, como la misma Israel de Dios. Eso nos dice, como dice el texto, que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque soberanamente ha dejado un remanente de la nación étnica de Israel como parte de su elección, que es de acuerdo a la gracia y no a las obras o al ADN o a la descendencia física de unas personas. Y entramos al punto. Versículo 1 dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Esta es una de las preguntas típicas retóricas de Pablo, la cual adelanta algún argumento de sus lectores. Si Israel desechó a Cristo, entonces Dios desechó a Israel. Porque si no lo aceptan es porque Dios no los escogió. Y Pablo confronta este problema. ¿Es acaso eso cierto? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. La respuesta, como hemos visto en ocasiones, de ningún modo es un rotundo no. Dios es siempre fiel y Dios siempre cumple sus promesas. Él no ha fallado. Él no iba a abandonar a la nación de Israel. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Él iba a honrar su pacto de salvar a un remanente, y por lo tanto la nación no puede ser desechada. De hecho, dice su pueblo. Esto es claro por el contexto a que se está refiriendo a Israel, que es su pueblo escogido como nación. Ahora, sabemos que especialmente todos aquellos que ahora están en Cristo son el pueblo de Dios. Todos los creyentes que por la fe son de Cristo también son su pueblo especial. Pero aquí Pablo usa este término de forma particular, como es usado en el Antiguo Testamento, para referirse particularmente a la nación étnica de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios bajo el Antiguo Pacto. En ese sentido, se refiere al pueblo que Dios escogió para formar una nación especial para ser su embajada en la tierra. Una nación a la cual dio su ley, los sacerdotes, los profetas, el templo, etc. Y también las promesas de la cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, en ese sentido, son su pueblo.
Eso no significa que todos eran salvos. Es decir, no todos eran elegidos para salvación, pero la nación como tal fue elegida para sus propósitos redentores. Eran su pueblo. Y aún son su pueblo en ese sentido. Y para dar más argumento, Pablo se usa como ejemplo, como israelita. Él no fue desechado, sino que fue salvado por gracia. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo les dice, aquí estoy yo soy salvo por la gracia y yo soy judío. Yo soy de la nación de Israel y el Señor me salvó. Sí, actualmente la mayoría de los judíos están rechazando el evangelio, pero no todos. La iglesia comenzó con judíos que fueron salvos por gracia. Los apóstoles eran judíos. Jesús el Salvador era judío. Muchos en la iglesia de Roma eran judíos, pero que fueron salvos por la gracia. Entonces no podemos desecharlos porque Dios aún salva entre los judíos. Y así lo afirma el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Este pasaje explica que la caída de Israel no es total. Dios no ha desechado a su pueblo por completo por causa del remanente. Y este versículo 2 es lo que afirma. Observen el lenguaje aquí. Dios no ha desechado. Es decir, que no los ha abandonado por completo. Aún hay esperanza para ellos, al igual que lo hay con cualquier otra nación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay esperanza. No importa de qué etnia o de qué parte del mundo vengas. Porque no podemos quitar el dedo del renglón que Cristo es la figura central y Él es el Salvador del mundo. Pero Israel no lo es. Si es que esta nación no ha sido desechada, es en Cristo. Luego dice su pueblo, nuevamente, la nación de Israel. Pero aquí está el factor determinante, al cual conoció con anterioridad. Ese lenguaje lo observamos anteriormente en el capítulo 9, donde tuvimos que explicar que esto no significa un conocimiento de eventos futuros. Este es un lenguaje de amor electivo. Ese conoció es establecer una relación íntima de amor con alguien. Y ese con anterioridad es porque fue en la eternidad pasada. Entonces Dios escogió a Israel con un amor especial como nación. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Amós capítulo 3, versículo 2. No individualmente, pero sí como pueblo del cual se forma la Israel espiritual. Si hablamos de la elección divina como un pueblo, entonces todos los israelitas serían salvos. Pero como observamos y podemos ver en el contexto de Jesús y de Pablo, la mayoría de los judíos estaban rechazando a Cristo y por lo tanto no eran salvos. Y el ejemplo que pone Pablo para aclarar su punto habla de un remanente. Está hablando con claridad de que Israel, como una nación escogida, es amada y no ha sido desechada por causa de los elegidos dentro de la nación de Israel. Dios ama a Israel y por lo tanto se reservó un remanente. Hay elegidos dentro de la nación de Israel y eso es lo que se le conoce como un remanente. Si no hubiera ningún elegido, la nación ya hubiera sido destruida. Ese es el amor de Dios por esa nación. Israel jamás será totalmente destruida, también por amor a ese remanente escogido. Y esta fidelidad la podemos ver expresada en el cumplimiento de la promesa a Abraham y su descendencia espiritual. No por la nación de Israel, que aún no existía en los tiempos de Abraham, pero dice por medio de la simiente. Este es Cristo. Y a todos los que están unidos a Él por fe. Es lo que explica Pablo a Gálatas capítulo 3. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias
como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto concuerda con lo que dijo en capítulo 9, que la verdadera Israel espiritual, aquellos que son hijos de la promesa, que son nacidos de Dios y no de voluntad de hombre o de esfuerzos humanos, confirmando que la iglesia es la verdadera Israel espiritual. Y eso confirma que las promesas de Dios han sido cumplidas en Cristo. Dios es fiel eternamente y para siempre. Dios ha mostrado su fidelidad al pueblo de su pacto. Pero ahora es necesario aclarar el remanente. Y Pablo usa el Antiguo Testamento para ejemplificar eso. Versículo 2. Ay, creo que me quedé como con 3 botellas de agua. Iba agarrando por cada vez que me paraba aquí. Versículo 2. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. En el Antiguo Testamento vemos un patrón en Israel. Siempre que la nación entera se desviaba en pos de ídolos, se desviaba en pos de Baales, había al menos uno o muchos que nunca dejaron de adorar a Dios, que no abandonaron al Dios de sus padres. En la historia de Israel siempre hubo un remanente. Primero, necesitamos ver qué es un remanente. Un remanente es el restante de un todo, algo que queda después de remover algo. Es decir, remueves todo lo sucio de un traste y cuando queda una mancha, eso es un remanente. Ayer usé el término también con respecto al pecado que aún está en nosotros. Ya no es el pecado completo, ya no tiene el mismo poder gobernante, pero aún queda algo. Eso es el pecado remanente. Y así está diciendo de Israel. Solo algo especial y apartado queda en medio de todo lo malvado. De todo Israel hay algo que queda especialmente para salvación. Incluso en Romanos 9:27 dice: aunque el número de los hijos de Israel, es decir, de la descendencia física de la nación étnica, sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y Pablo usa de ejemplo un caso particular en el Antiguo Testamento. Pablo se refiere aquí al tiempo de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. En este pasaje, Elías huye a Oreb porque Jezabel mandó por su vida después de que Elías les cortó la cabeza a todos los profetas de Baal. Elías se mete en una cueva deseando incluso morir, y Dios lo buscó y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios, yo soy el único que queda. La batalla está perdida. Tu pueblo ha desaparecido. Solo quedo yo de todo Israel. Y Dios lo conforta y le da instrucciones. Pero el asombro de este pasaje es ver su soberanía. Cómo Dios los entregaría a sus enemigos. Y dice: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehu lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
No dice, les voy a preguntar a ver si quieren creer o a ver si pueden, a ver si tienen tiempo. Dice, y yo haré. Yo haré que esto sea así. El énfasis está en la acción de Dios. Y esto es lo que vemos en el versículo 4. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, que no se han inclinado o han ido en pos de otros dioses. Aunque Elías pensaba que él estaba solo, Dios se había reservado a 7,000 personas que no se habían inclinado ante Baal. Este precedente histórico ilustra la preservación soberana que Dios hace de un remanente, incluso en los tiempos de apostasía. Aún en los tiempos donde todo el mundo está negando la fe, donde todo el mundo está abandonando la iglesia, negando a Cristo, aún en todo ese tiempo Dios tiene un remanente. Y particularmente este relato de Elías prueba que por amor al remanente escogido, Dios no ha terminado con Israel para dejarlos a su destrucción total. Eso nos recuerda ese amor particular de Dios que es por sus elegidos, por los justos. Yo creo que recordarán la intercesión que Abraham hace por Sodoma y Gomorra. Como Abraham le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Y empieza a dar números. ¿Qué tal si hay 50 justos allí? ¿Por amor a esos lo harás? ¿O por 45? ¿Qué tal si hay 45? ¿O 30? ¿Qué tal por 10? Y la respuesta de Dios fue, no lo haré por amor a esos 50. No lo haré por amor de esos 30. No lo haré por amor a esos 10 justos. Es lo mismo aquí. Por amor a ese remanente justo, Dios no destruirá a Israel. Y mucho menos que ahora nosotros los gentiles estamos siendo insertados a la Israel espiritual. Dios siempre tiene un remanente. En el diluvio, el remanente fueron Noé y su familia. En la destrucción de Sodoma y Gomorra estaban Lot y su familia. Isaías 37:32 lo dice así: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces hay un patrón que vemos de un remanente en el Antiguo Testamento. Pero luego Pablo usa eso para apuntar a la realidad de la hora. Versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así dice, como fue en los tiempos de Elías, de la misma forma, igualmente en este tiempo también hay un remanente. Y este remanente no es al azar, es conforme a la elección, elegidos solo por la gracia. Piensen en los tiempos de Pablo, que hubo un fuerte rechazo del evangelio de la mayoría de los judíos. Pero los apóstoles eran judíos y fueron salvos. Los 120 estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo, eran judíos. En el primer sermón de Pedro, cuando está predicando, se convirtieron alrededor de 3,000 judíos. Los judíos que creen son salvos. Dios está cumpliendo sus promesas a Israel. El Mesías ya vino, tal como Dios lo prometió. Nacido de la simiente de David, tal como Dios lo prometió. Le aplastó la cabeza a la serpiente, tal como Dios lo prometió. Los judíos que no creen son cortados, tal como Dios lo prometió. Y aquellos que fueron elegidos desde la eternidad pasada son salvos por la fe, tal como Dios lo prometió. Y como veremos más adelante en este pasaje, los gentiles están siendo añadidos a las ramas, como ramas al olivo, tal como Dios lo prometió. Así sucedió en los días de Pablo y así sucede en los nuestros. Un remanente de Israel étnico está siendo salvado. Por medio de Cristo, cualquier judío por la fe puede tener salvación.
Hay elegidos dentro de Israel que sí pertenecen a la verdadera Israel, porque Dios siempre ha tenido un remanente en Israel. Porque Dios ama a su pueblo escogido. Dios ama a Israel. En Hechos 21, cuando Pablo va a Jerusalén, Jacobo le platica la situación y le dice: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Dios estaba salvando una gran cantidad de judíos. Ahora, estadísticamente, la mayoría estaba rechazando a Cristo, pero numéricamente eran una gran cantidad que sí estaban creyendo. Y esto era así, dice Pablo, por la elección de la gracia de Dios, el remanente que es conforme a la elección de Dios. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La salvación del remanente no se debe a un celo que ellos tenían, no se debe a la obediencia de la ley, sino enteramente a la gracia soberana de Dios. Si tú escoges a Cristo, es porque Dios te escogió a ti. Y eso es solo por gracia. Por la elección se hace 100% por gracia. Una gracia sin adulterar. Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4. No hay lugar para que el hombre pueda jactarse. El hombre no puede gloriarse. Las obras y la gracia son mutuamente excluyentes en lo que respecta a la salvación. No pueden ser ambas. La salvación siempre ha sido por gracia, ya seamos judíos o gentiles. Es la gracia que fluye libremente del corazón de Dios y por lo tanto se le da a quien Él le plazca. Y si no fuera por la gracia electiva de Dios, nadie pudiera ser salvo. Ese es el punto de Pablo. La elección no tiene que ver con mantener a las personas de ser salvas que a lo mejor pudieran haber sido salvas. La elección es Dios salvando a personas que de otra manera no hubieran sido salvadas. Entonces no es por obras humanas de ningún tipo, sino por la pura elección de la gracia de Dios. Si no, entonces, dice Pablo, ya no es gracia, son obras. Y la Escritura es muy clara que la salvación no es por obras, es por gracia. Y esa es la misma razón por la cual Israel no ha sido desechado. Porque no es por ellos, aunque merecen ser desechados, es por la gracia amorosa y electiva de Dios de un remanente de Israel. A través de la historia podemos ver que Dios siempre ha tenido un remanente por amor a Israel. De hecho, hoy en día, aún en las ciudades donde no vemos iglesias bíblicas, podemos decir con certeza que Dios tiene un remanente. Alguien en esta ciudad es amado por Dios. Y es el testimonio de nuestra iglesia. Cuando buscamos iglesias bíblicas, no encontramos. Nuestras familias nos juntamos con ese sentido. Dios tiene un pueblo en esta ciudad que Él se ha reservado. Y aquí está la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero ahora nuestro tercer punto. ¿Qué pasa con los demás? Versículo 7 dice: ¿entonces qué? Pregunta, ¿cuál es la conclusión de esto? Aquellos que Israel buscaba no lo alcanzaron, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Israel buscaba la justicia para poder estar bien con Dios. Buscaba la restauración de Israel, el Mesías que se les había prometido y la salvación bajo sus propios términos. Pero dice, no lo alcanzaron, no podían, no querían. Y dice, pero los escogidos, dice Pablo, ellos sí lo alcanzaron. Ellos alcanzaron una justicia por la fe y están ahora en una posición bien delante de Dios. Ellos sí forman parte de la verdadera Israel, la Israel celestial.
y tienen al Mesías por Salvador y tienen la salvación gloriosa en Jesucristo. Lo alcanzaron conforme a la elección de la gracia de Dios. Y dice, los que no lo alcanzaron fue porque fueron endurecidos. Y confirma no solo la elección de unos, pero el rechazo también por el endurecimiento que también estaba profetizado para Israel. Dice, tal como está escrito. Esto no es nuevo. Esto es algo que los profetas ya habían dicho, tal como está escrito. Y aquí nuevamente cita pasajes del Antiguo Testamento para mostrarles que esto también estaba profetizado. Aquí nuevamente cita pasajes del Antiguo Testamento y dice, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y aquí cita dos pasajes combinados. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjense el lenguaje que está usando. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender. Este pasaje confirma que la regeneración es necesaria para entender las cosas de Dios, para ver y para oír. Y es Dios quien tiene que dárselos. Y mientras Dios no lo haga, no pueden entender, ni pueden ver, ni pueden oír. Isaías 29:10 es el otro pasaje que cita aquí. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas, los videntes. Aquí claramente dice que es Dios quien les ha puesto un velo para que no puedan ver. Podemos ver que Pablo combina estos textos para enfatizar que la ceguera y la sordera de Israel es un acto judicial de Dios, resultado de su continua incredulidad y por quebrantar su pacto. Es porque pecaban y no se arrepentían que Dios trae juicio a esta nación. Y parte del juicio de Dios al pecado es dejarlos a más pecado. Y de hecho, providencialmente leíamos en esta mañana a Jeremías. Y como Dios dice, no temas, Jacob, no te destruiré totalmente, pero sí te castigaré. Pecaban y no se arrepentían, necesitaban ser castigados, pero Dios no los iba a destruir totalmente. Y cuando Dios hace eso y trae juicio, Él remueve su gracia o endurece el corazón de los hombres para que sean entregados al resultado de sus obras. Eso, si recuerdan, fue lo que estudiamos en Romanos capítulo 1, cómo Dios los entrega a más decadencia moral para su propia destrucción. Es un juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Es un juicio de Dios. Pero luego Pablo cita a David en Salmos capítulo 69. Salmo 69 versículos 22 al 23 dice que la mesa delante de ellos se convierte en lazo y cuando estén en paz se vuelve una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. El Salmo 69 es un salmo mesiánico de David que habla del sufrimiento del justo, es decir, de Cristo, y del juicio que habría sobre sus enemigos. Pablo lo usa para mostrar que el rechazo de Israel al Mesías ha resultado en juicio divino y una ceguera espiritual. Aunque Israel en su conjunto buscaba justicia, la buscaron mediante obras y tropezaron con Cristo, tal como lo describió en Romanos 9. Y observen el paralelismo del lenguaje con Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles
que no iba a entrar a la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como observábamos en esa ocasión, la piedra de tropiezo es Cristo. Los gentiles alcanzaron salvación por la elección de la gracia, por lo cual recibieron la justicia de Cristo por la fe. Y aquí dice, algunos judíos alcanzaron la salvación por la elección de la gracia, por la cual recibieron la justicia de Cristo por la fe. Es la misma manera. Los elegidos de Israel recibieron gracia, pero el resto fue endurecido judicialmente como juicio por su incredulidad. Y observen lo que dice también Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Es lo contrario. Dios endurece los corazones en respuesta a la rebelión persistente, en respuesta al pecado. Es un endurecimiento judicial por su pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que el endurecimiento de los judíos es porque rechazaron a Cristo y ahora están recibiendo un justo juicio. Dentro del plan redentor de Dios, la dureza de la nación de Israel allana el camino para la reunión de los gentiles, como veremos en el siguiente pasaje. Sin embargo, Dios permanece fiel a su pacto al preservar un remanente en Israel. Ese remanente no es una restauración sociopolítico nacional, como muchos ven, sino espiritual, como parte del único pueblo de Dios. El remanente es parte de la iglesia, el Israel de Dios. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Gálatas 6, versículo 16. Y esto lo está diciendo como una referencia a la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo es la Israel de Dios. La iglesia es la Israel de Dios. Y tenemos que entender que la iglesia no es el plan B temporal que Dios tenía porque el A falló y que eventualmente regresará al plan A. No. Siempre ha sido el mismo pacto de gracia a través de toda la historia de la redención. Y siempre ha sido un solo pueblo. Entonces, así como no todos los gentiles son salvos, no todos los judíos son salvos. Solo los escogidos, tanto de los judíos como de los gentiles, son salvos por la gracia. El resto es entregado, dice, a un endurecimiento por juicio. Para terminar, uno pudiera pensar que un pasaje así, que es muy teológico, no pudiera tener algo práctico. Pero sí hay cuestiones prácticas que podemos ver en este pasaje. En primer lugar, un pasaje así nos da una humilde confianza en el Evangelio, en la gracia. La salvación no se gana ni se merece. Se da gratuitamente a quienes Dios ha elegido. La salvación es solamente por gracia. Esto debe de producir humildad y no orgullo, porque no tenía absolutamente nada que ver contigo. Absolutamente nada. Es Dios quien te transformó a ti, dándote un nuevo corazón. En segundo lugar, un pasaje así nos da la confianza en la fidelidad de Dios. Debe de darnos una confianza en la fidelidad de Dios. La manera en que Dios trata con Israel demuestra que Él no rompe sus promesas.
Dios es tan fiel a sus pactos que no importa cuánto castigo merece Israel por toda su rebelión, por ser un pueblo rebelde y contumaz, aún así, Dios cumplió lo que Él había prometido. Él cumplió sus promesas a Israel. Y eso da la confianza de que Dios será fiel a la obra que Él está haciendo aquí. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así como Dios fue fiel al preservar un remanente, Él va a preservar a su iglesia hasta el fin. En tercer lugar, un pasaje así nos anima a proclamar el Evangelio con valentía. Así como Pablo predicó tanto a judíos como gentiles a pesar de todo el daño que él pudo haber recibido, nosotros también estamos llamados a evangelizar a todos los hombres, a todo ser humano, sabiendo que Dios llamará a sus escogidos en cada nación. Tal como observábamos en el pasaje, en el capítulo anterior, Dios amará a sus escogidos, la obra es de Dios, y eso quita el temor de compartir el Evangelio. Y nos da la responsabilidad también de ir a todas las naciones a compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque no va a depender de nosotros. Te quita el temor de ir, porque no te va a importar si es aceptado o rechazado, no te va a quitar ese temor, porque al final de cuentas la obra es de Dios. No se puede sentir mal porque va y comparte el Evangelio y fue rechazado totalmente. Pero tu confianza debe de estar en la obra de Dios por medio de la palabra, porque los resultados son de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, no te debes de desanimar cuando alguien escucha el Evangelio y lo rechaza. Al revés, con más insistencia debes de predicar el Evangelio. En cuarto lugar, un pasaje así nos ayuda a cuidarnos de la presunción. Así como Israel tropezó con la presunción y la incredulidad, también puede hacerlo las personas religiosas de hoy. Nadie está exento de caer en la religión y por lo tanto todos necesitan la verdad. Pero también, en lugar de ser presuntuosos en nuestra religiosidad, deberíamos, como Pablo dice en 2 Corintios 13:5, de examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Cuestionarnos si realmente hemos creído para salvación y no confiar en nuestra religión o solo por decir, es que yo creo en Jesucristo. Y dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Israel no fue rechazado en su totalidad, pero aquellos que sí rechazaron a Cristo, a pesar de su religiosidad, fueron endurecidos como parte del juicio divino por su iniquidad. Entonces, si tú hoy, habiendo escuchado este Evangelio, la palabra de Dios ha sido expuesta en esta mañana, el Evangelio de Jesucristo, lo has escuchado, has puesto atención a ese mensaje, sabes de qué trata, pero no lo has aceptado, sino que en tu necedad continúas rechazando el Evangelio. Déjame advertirte que Dios te entregará a tus pasiones y solo habrá ruina y condenación eterna para ti. Acepta hoy el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que por fe su justicia puede ser tuya. Que al morir pagó tu deuda y que resucitó de entre los muertos para no solo vindicar sus palabras, para vindicar también su obra, pero también para ser exaltado con toda gloria para siempre. Cree en Él y arrepiéntete de tu pecado. No puedes hacer otra cosa con este maravilloso Evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No seas como los de Israel, rebelde y contumaz. No endurezcas tu corazón como los de Israel. Es lo que advierte Hebreos capítulo 3 y 4.
No endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, sino más bien, vuélvete a Cristo. Amén. Padre Dios eterno, Dios bendito, sabemos que es solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe. Lo predicamos y sabemos que es tu verdad, que es por la obra que tú has hecho, la cual nosotros hemos sido salvados. Es por tu Hijo Jesucristo, al cual damos gracias. Gracias por toda la obra que Él ha hecho. Gracias, Señor, por habernos salvado. Pero también te pido que si hay un corazón duro en esta mañana, que ha escuchado tu evangelio y no lo quiere aceptar, que tú rompas el duro suelo de ese corazón. Que tú cambies ese corazón de piedra en un corazón de carne. Que tú hagas la obra para que haya salvación. Y así lo pedimos también por nuestros seres queridos, nuestros familiares cercanos, en nuestra oración, nuestro deseo como Pablo, que nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos alcancen la salvación, y es nuestra oración por ellos. Si alguien tiene algún hermano, algún hijo, algún padre, algún tío, algún primo que está pensando, yo te pido por ellos, por su salvación. Úsanos a nosotros para llevar el evangelio, para que ellos también, por medio de la predicación de tu palabra, crean, se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Salva, Señor, con poder, porque tu evangelio es tu poder para salvación. Ayúdanos a ser fieles a este mensaje. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén.